buenas tardes, ya casi buenas noches a todos. Y hoy tengo el verdadero placer de comentarles quizás el proyecto que ha cambiado mi vida. Es un proceso de monitorías, una implementación que tenemos en la Universidad ICESI, en la que yo fui monitor. Y si bien yo soy la persona que está exponiendo el día de hoy, la persona que en realidad está detrás de todo este instrumento, creación, es la persona que está virtual, es la profesora Gloria Selene Quivano. Y gracias a ella y también a la profesora Sandra, que nos permitieron crecer en el centro, pues estoy aquí siendo matemático, profesor a mis 26 años, titular de la universidad. Entonces, empecemos a comentar, podemos pasar un poco la presentación. Hácele, porfa. Adelante. Bueno, como lo mencionaba el profe Jason, mi nombre es Elena Quivano, soy la coordinadora del Centro de Apoyo para el Aprendizaje de las Matemáticas. De ahora en adelante lo hablaré como Canvas o como Centro de Apoyo. Para iniciar, pues comentarles un poco que la Universidad ICESI en Colombia es una de las universidades más conocidas en este país y más aún en el regional del Valle del Cauca. Em, Cabe resaltar que en el 2014 aproximadamente, a partir del gobierno, se fomenta un programa que se llama Ser Pilo Paga, que son las becas que se le dan a los estudiantes que tienen un porcentaje alto en las pruebas ICFES y ellos podían escoger entre universidades públicas o privadas para hacer su respectiva carrera de educación superior. La Universidad ICESI fue una de las más apetecidas y con solamente contarles que aunque sea una universidad privada, la ICESI, en ese entonces llegó a tener alrededor del 60 del 50 al 60% de estudiantes de estrato 1, 2 y 3. Entonces, bajo esta necesidad de traer estos estudiantes a nuestra universidad, la universidad se pensó en formar algo o buscar ese plus de llamar a estos estudiantes y se porque pues dado que aparte de que tienen un buen puntaje de ICFES, llegan con dificultades o vacíos o necesidades en matemáticas, entonces nace en el 2014 la idea del centro de apoyo, pero solamente como un resolutor de dudas, como que el estudiante vaya, pregunte qué pregunta tiene con respecto a las preguntas del currículo central. En este caso solamente eran 2 materias. Pero en el pasar del tiempo, Canvas ya dejó de ser un resolutor de dudas y se convirtió en un lugar de estudio donde el estudiante, nuestra misión es potenciar las capacidades matemáticas y llevar a ese estudiante con necesidades matemáticas a un nivel más altico, en que tengan confianza entre ellos. Y pues Canvas tiene muchas modalidades, pero en este momento pues nuestro énfasis con el profesor Jason es mostrarle un poco nuestro espacio físico, de cómo fuimos avanzando y cómo un lugar físico ha permitido tener muy buenos resultados con nuestros estudiantes que hacen parte de la universidad. Em, Como lo mencionaba, Canvas es un lugar donde se hacen monitorías. Hago un paréntesis, las monitorías las hablamos, ese trabajo entre pares. El monitor es un estudiante de un nivel más avanzado en los semestres y es el que guía a los estudiantes dentro de nuestro salón. Es decir, que nuestro centro como tal es un trabajo entre pares. Son aquellos estudiantes que le dan la mano amiga al otro estudiante que tiene dificultades, es el que lo anima, es el que te dice no te estreses, mira que vos podés, en esa tónica estamos. Y el estudiante no va de manera obligada, el estudiante que llega a nuestro centro va de manera voluntaria a partir de conocer nuestro equipo de trabajo. Es decir, que se convierte en un trabajo autónomo, voluntario, y la idea es construir ideas entre los mismos monitores y más alentico, más adelanto, junto con nuestros profesores. En la historia del Canvas, ya aproximadamente 10 años que lleva, teníamos un lugar muy pequeño. Es decir, que en la universidad se creó un espacio como para romper esa brecha de la educación básica a la educación superior, pero entonces no se imaginó que íbamos a llegar tan grande o que le íbamos a meter la ficha entre nuestros monitores, entre nuestro equipo. Pasamos de tener un salón de 9 metros cuadrados a tener ahora un salón que aún nos queda pequeño de 78 metros cuadrados, con la capacidad en este momento de 58 estudiantes y con un horario prácticamente continuo, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche.
Esto ha surgido a partir de la necesidad de que el estudiante quiere sacar su espacio y estudiar y aprovechar los espacios libres que tiene. Como les mencionaba anteriormente, Canvas nace con las matemáticas básicas del currículo central, que eran 2 en ese caso, pero a ir evolucionando nuestro centro y nuestros monitores como tal, fuimos avanzando y dando apertura a nuevas materias, hasta el momento con decirles que ya tenemos el 100% de atención de nuestros programas del departamento de matemáticas. Y aquí es donde les digo que hay un plus, una metodología que estamos implementando, que es la triada entre profesor, monitor, estudiante. Ustedes saben que los estudiantes presentan a veces dificultades con hablarle al profesor, entonces pues tiene el estudiante, tiene a su compañero par, pero el monitor par, bueno, el monitor a veces tiene algunas preguntas, tiene a su profesor, es decir, estamos articulados en esa parte académica y de acompañamiento a nuestros estudiantes. Em, Como les venía contando, es un proceso de construcción social, el par es una persona muy cercana al monitor, a los estudiantes. El estudiante a veces, por así decirlo, se casan con un monitor y siempre quieren ir a trabajar con él. Y pues también es la flexibilidad horaria que ellos tienen, que en cualquier momento ellos pueden asistir a nuestro lugar de trabajo. Aquí, como ustedes pueden mirar, en este momento va así nuestro Canvas. Empezamos de 9 metros cuadrados a 78 metros cuadrados. Una de las estrategias del lugar como tal es tener tableros por todos lados. Si ustedes se dan cuenta, en las paredes tenemos tableros, las ventanas se han convertido en tableros para los estudiantes y los monitores. Si se dan cuenta, hay chicos por acá con un chaleco azul, esos son nuestros monitores. También por ahí camuflado creo que hay un profesor, es el trabajo articulado que tenemos en nuestro departamento. Eh, es, bueno, es apoyar a nuestros estudiantes y hay una frase por aquí, no se quería ciegos guiando a ciegos. Y esta frase la traigo porque aparte de que nuestros monitores tienen muy buenas habilidades matemáticas en conocimiento, en la parte teórica, nos hacía falta también un buscarle cómo llevar ese conocimiento a que ellos tuvieran, cómo explicar de otra manera, cómo entender esos cambios de los estudiantes, los diferentes estudiantes que nos llegan con diferentes tipos de aprendizaje, buscar otro tipo de ejemplo. Entonces, aquí es donde también los profesores, junto con la jefe que está en este momento por aquí, llegamos al acuerdo de capacitar a nuestros monitores. Es decir, capacitarlos en algunos horarios en la parte pedagógica y didáctica y disciplinar. Es decir, que estamos en ese proceso de formación de nuestros monitores para darles un buen apoyo a nuestros estudiantes que ingresan. Cabe resaltar que no solamente ingresan estudiantes con dificultades, sino también estudiantes que son muy buenos. Entonces forman su equipo de trabajo, van al centro, se arman de valor y se van y se meten allá a estudiar, a explicarle a sus compañeros. Ahí empieza la coordinadora a echarles ojo para traerlos más adelante de segundo semestre, como lo dice Jason, que fue monitor desde muy inicio de su carrera y ahorita está siendo profesor de nosotros. Es encontrar esas habilidades en los estudiantes y de alguna manera atraerlos de muy buena manera. Resulta que Canvas, como lo vieron, está muy lleno, entonces nos tocó pasar a colonizar otros espacios, aunque dijera la, la arquitecta en ese momento se daña la visión de la universidad, pero tocó. Aquí tenemos afuera otros espacios del lugar. Estos son los pasillos también con tableros. Entonces hemos ido ahí un poco en ese proceso de agrandar nuestro lugar de aprendizaje de matemáticas. Em, para dar la apertura al profe Jason, cabe resaltar que nosotros, bueno, cuando lo cogí el Canvas, no había registro ni asistencia de ellos, pero veíamos o veía la necesidad junto con los monitores que hacía falta llevar un registro, pues no como método de investigación, porque no nació como investigación nuestro registro, sino como mostrarle a la comunidad, mostrarle al jefe de departamento, mostrarle a la decana, mostrarle al rector que necesitamos más recursos, que necesitamos más espacio, que necesitamos más presupuesto para apoyar a estos estudiantes que necesitan apoyo. El registro lo llevamos antes en un Excel, luego ya la universidad nos entendió un poco y lo llevamos en una plataforma que está vinculada a la universidad y ese registro nos permite conocer la hora de entrada, la hora de salida, el código, en qué materia presentó, cuánto tiempo permaneció. Y con esta información nos permite también rastrear
en otra información de la universidad, también qué estratificación está, buscar si de pronto ha sido, tiene dificultades con otras dependencias. Bueno, eso nos permitió después de tantos años empezar a trabajarle en nuestro Canvas. En este sentido, estos resultados se los va a mostrar el profe Jason. Yo sé que Canvas es bastante grande, tenemos muchas modalidades, pero pues por ahorita queríamos mostrarle cómo un lugar físico llegó de ser tan pequeño a ser tan grande y a tener bastante eh, cobertura o apertura o oferta y demanda de los mismos estudiantes. Ya él le comentará sobre las cifras y se darán cuenta que ha sido bastante relevante. Gracias, Ele. Efectivamente, Canvas, su propósito inicial no fue un proyecto de investigación, simplemente fue una necesidad, y justificar sus gastos requirió entonces, pues el rector es economista, y como también soy economista, pues uno compra a los economistas con datos. Entonces nos dimos cuenta de que esa era la forma de tomarlo. Y lo bonito es que después nos dimos cuenta que con esos datos recogidos podíamos analizar la efectividad de Canvas en diferentes ámbitos. Entonces miremos un poco los datos, que es de lo que les voy a hablar ahorita. El análisis, como le venía diciendo la profesora Selene, el estudiante entra a Canvas, tenemos un monitor de registro que se encarga de digitalizar su código y la hora de entrada. Con el código podemos rastrear todos los datos demográficos, que no voy a mostrar acá porque la idea es mostrarles un poquito la efectividad que tenemos en Canvas. Y con los datos demográficos rastreamos la materia por la que vino y también, pues, eventualmente, después de que se acaba el semestre, qué nota sacó. Entonces, ahí la hora de entrada la convertimos en minutos por una cuestión de homogeneizar un poco la unidad de medida, y cuando el estudiante sale, el monitor de registro marca la salida, para también estimar el tiempo de duración que estuvo en Canvas recibiendo la asesoría en este caso. Sigamos. Con ese simple hecho de registrar eso, nosotros pudimos registrar, ahorita les voy a mostrar la cantidad de datos, porque dejamos de pensar en un modelo cualitativo a uno cuantitativo por la magnitud de datos que recogimos en casi 10 años de existencia. Y esos 10 años de existencia consistieron en todas las materias del departamento de matemáticas. Claramente, donde más hubieron fue álgebra y funciones y lógica y argumentación, que son las materias de primer semestre del departamento. Continuamos, Ele. Bueno, como pueden ver, en estos 10 años se han recogido 34.822 observaciones, claramente garantizando la normalidad de todo esto. Podemos hacer ya pruebas estadísticas, y se recogieron de 3.916 estudiantes. Estos datos, como ahorita lo van a ver, nos permiten hacer inferencia estadística para medir la efectividad concreta de Canvas. Para ello, miramos la variable dependiente que creo que todos esperarían: aprobación o reaprobación de la materia. En Colombia, las materias van de 0 a 5, o por lo menos en la universidad y ICESI, y se aprueba con una nota mayor a 3. Hay otra pequeña acepción que hay que hacer, y es que los estudiantes pueden cancelar antes de haber cursado el 70% de su semestre. Esto sería 16 semanas, se puede cancelar hasta en semana 12. Entonces también contamos con que la persona canceló como no aprobó la materia. Entonces hacemos una variable dicotómica: 1 aprobó, 0 no aprobó, canceló. Luego de variables independientes para este primer modelo experimental, asistencia en Canvas, que básicamente es si la persona tuvo un registro de al menos 5 minutos en alguna semana. Claramente hay muchos que tienen muchas más semanas, como lo vamos a ver ahora. Número de semanas diferentes en las que asistió, porque determinamos que eso es muy importante a la hora de determinar la probabilidad de aprobar la materia o no, y claramente la duración promedio, porque no es lo mismo que una persona esté 5 minutos en Canvas, asista 1 hora. Continuamos. Como podemos ver aquí, si ustedes ven, dividimos primero el porcentaje de aprobación de Canvas en las personas que no fueron a Canvas y las que sí. La gráfica azul muestra las personas que efectivamente asistieron a Canvas, y la roja pues muestra las que no asistieron. Como pueden ver, y este fue el primer dato descriptivo que hicimos, parecería que hay una diferencia significativa en las personas que aprueban, dado que van a Canvas,
y las que no aprueban, pues dado de que no van a Canvas. Esto es muy interesante porque si ustedes se ponen a ver, ¿quién creerían que son las personas que van a Canvas primordialmente? ¿Las que lo necesitan o las que no lo necesitan? Exacto. Entonces, esto tenemos en la grafiquita roja, que son los que no asisten, tenemos personas que ya son muy buenos. Por ejemplo, yo inicialmente no asistí a Canvas como estudiante, solo fui como monitor. Entonces, tenemos gente que ya de por sí tiene las garantías de que puede ganar por sí solo Canvas. Y la gráfica azul pues muestra a las personas que efectivamente con necesidad pasan, que es justamente correspondiente a la política que quería hacer la universidad en este caso. Continuamos, L. Bueno, en ese orden de ideas queríamos mirar cuántas semanas diferentes era pertinente hablar de que Canvas hacía un efecto grande. Entonces, inicialmente, ir una semana parecería que no hay, inclusive disminuye mucho la probabilidad de que pues, una persona a la que no ha ido. Y esto es lógico, ir una semana antes, solamente ir al examen final, no sirve para nada el uso de Canvas. Después, eventualmente, ya con 2 semanas empieza a subir la probabilidad de aprobación, esto es porcentaje de aprobación con respecto a los que no aprobaron, pero encontramos un hecho muy interesante. La semana 8, exactamente el 60% del curso, ya la probabilidad de aprobar, dado de que vas a Canvas, es del 82.6%. Un dato totalmente novedoso porque inclusive esto está contando pandemia, y en pandemia la tasa de aprobación por no ir a Canvas aumentó muchísimo por el sistema educativo que se cambió en ese momento, pero si no contáramos pandemia, la aprobación de estos cursos es cercana al 60%. Y otra pregunta muy interesante es ¿cuánto es el tiempo de estimación pertinente para Canvas? Y si ustedes ven, es de 60 a 100 minutos. O sea, entre 1 hora y 1 hora y 40 minutos, 1 hora y media. ¿Continuamos? Bueno, metimos esto en un modelo de determinar si efectivamente, estadísticamente, se podía decir que sí había diferenciación. Y como pueden ver, la asistencia en Canvas, con esos 3 asterisquitos, sí determina la probabilidad, ¿listo?, de aprobar el curso. Esto claramente no se puede leer por efectos marginales, por eso lo analizamos acá en asistió 1 y determinamos que estadísticamente la probabilidad de ir a Canvas aumenta la aprobación del curso en un 4%, cercano a 4%. Continuamos, L. Y bueno, las conclusiones que quiero llevar aquí, que quizás el estudio solamente es sobre la asistencia de los estudiantes, es que Canvas no solo forma a los estudiantes para que aprueben el curso, sino que hace algo con los monitores. Crea unas habilidades blandas muy interesantes que no quiero traerlos acá, quiero solamente como que vean, yo soy un resultado de eso, pero es una de las conclusiones que quería traerles. El impacto de aprobación es claro, yo en serio recomiendo mucho si pueden hablar con los profesores de matemáticas de sus universidades, que puedan investigar sobre cómo, o hablar con nosotros para que puedan implementar un modelo de peer teaching como este. Claramente la puerta de la universidad dice si siempre está abierta para que puedan ver en ojos propios cómo es el modelo de aprendizaje. Las estrategias efectivas, si quisiéramos hablar de cuándo funciona el peer teaching, son más de 1 hora, menos entre 60 y 100 minutos, como lo vimos. La asistencia tiene que ser mayor a 8 semanas, no puede ser solamente antes del parcial. Y la importancia de los espacios físicos y cómodos. Como ustedes pueden ver, es bonito ir a Canvas. Hay aire acondicionado, hay tableros borrables por todos lados y es muy cómodo, la verdad, sobre todo en Cali que hace bastante calor. Y en periodo de pandemia, nos nublan un poco los datos, pues en Cali representaron casi 4 o 5 semestres, entonces nos nubla un poquito que queremos recuperar de aquí en adelante. Limitaciones, bueno, limitaciones tenemos bastantes. Como pueden ver, nosotros aquí estamos incluyendo a todos los estudiantes, pero creemos que es más impactante para los estratos 1, 2 y 3, los menos favorecidos, y eso no lo hemos mostrado por lo menos en los datos estadísticos, que eventualmente en las publicaciones queremos hacerlo. La asistencia, esto es importante, es voluntaria. A nadie se le da más nota por ir a Canvas. Existe el registro, es por una cuestión financiera, no por nada más. Y el estudio aún es bastante preliminar porque solo queríamos mostrarles a ustedes cómo estamos haciendo, que es la primera vez que Canvas sale al exterior. Las nuevas variables a incluir, como les decía, estrato socioeconómico, edad, semestre cursado y género, que claramente se pueden rastrear con los datos de la universidad.
Continuamos, L. Y bueno, en la proyección del análisis, pues bueno, identificar a qué población Canva está impactando más, eso se quiere, creemos que es el estrato 1, 2 y 3. No solo medir la aprobación, sino el valor agregado, esto es importantísimo, porque la universidad dice si cree o siente que ellos aceptan estudiantes en bajos niveles de rendimiento y los potencia fundamentalmente. Y creemos que Canvas lo hace, y como les había dicho, no solamente a estudiantes, sino también a nosotros los monitores. Y queremos relacionarlos con el puntaje en matemáticas, como les había dicho, no sé si están las personas de las competencias, no de la assessment, no están acá, que nosotros estamos midiendo ese tipo de cuestionamientos de cómo maneja el pensamiento lógico y matemático cuando la persona cursa la universidad. Y muchas gracias, son nuestros datos por si nos quieren contactar. Muchas gracias. Y los invitamos de nuevo. Pásense en la universidad, dice si siempre están abiertas las puertas, hay muchos congresos, muchas conferencias y de verdad quisiera que si quieren implementar un modelo educativo como lo es Canvas en monitorías, creo que Canvas es un buen inicio para que lo puedan explorar.